Buenas tardes, ¿cómo andamos, Sebastián? Está entrando. Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sebastián. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ah, perfecto. Hola, profe. ¿Cómo andamos? Buenas tardes. ¿Cómo anda, José? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Estoy tomando unos ricos mates. Matías, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si se escucha bien o está muy alto el Un micrófono de poquito mi... cortado. Un poquito cortado se escucha. Sí, tengo problemas con esta computadora, la verdad, ya me pasó otras veces. Ujú. Están entrando. Hola, Pablo, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes a todos. Esperamos que comenzamos porque tenemos poquito tiempo. Hoy dependemos del Zoom de la universidad.
Ahí estamos entrando, ahí estamos entrando. Ahí está Pablo. ¿Cómo Hola, andan, buenas licenciado? tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pablo. Hola. Estoy tomando unos ricos mates. Ahí está entrando Gustavo, perfecto. ¿Viste lo que te mandé, Dani? No, Ah. Bueno, recién, ¿puedo? recién entro a casa. Entré y me conecté, así como estaba. Podés chusmearlo. Así que, Pero no pasa nada. perfecto. Bien, comenzamos. Y 5 dijimos, no, vamos a dar 2 minutos más. Y 5 comenzamos. Pablo y Oscar que saludan por el chat. Buenas tardes. Ahí están saludando. Sí, buenas tardes. ¿Cómo andamos, Pablo? ¿Ahí? Sí, a vos, sí. Ah, bien, todo bien. Gracias. Ahí está entrando alguien más. Hola, Gustavo, ¿cómo andamos? ¿Cómo va? Bien. Empezamos a rendir segundo parcial. ¿Cómo andan? Empezaron a rendir, no rindieron, ¿qué tal? ¿Cómo está el tema? No, todavía no. Mediados ¿Todavía de no? julio. Ah, ¿rendiste el lunes? ¿Y Sebastián, cómo te fue? Bien, vamos, Sebastián. Muy bien, Sebastián. Perfecto. Yo me anoté el 14 de julio. Sebastián sacó 9, así que no hay excusa, che. Así que ahí tienen, se sacó 9. Bien, Sebastián. Porque es más difícil el segundo parcial que el primero. Soy consciente, son otras cositas, es más complicadito. Es más largo, más complicado. Pero no es imposible. Bien, Sebastián. Honestamente, a este lo estudié bastante, sin embargo hubo un par de cosas que las respondí sin estar seguro y resultó que estaban bien sobre el final. Pero es lógica. ¿Viste la clase del viernes? ¿Viste el video de la clase del viernes? Eh, Del segundo parcial, sí, claro. la clase de consulta. Estuve en la clase, de Por eso, consulta. es lógica, ¿viste? Es lógica. Sí, sí, sí. Muchas veces Totalmente. el enunciado te da la respuesta. Totalmente. Entonces, es por deducción lógica. Muchas veces lo que te dice el enunciado te da la respuesta, te da pie a la respuesta. Bien, comenzamos entonces, ahora sí que estamos en horario. Bien, algunos empezaron a hacerlo. Hubo algunas consultas. A ver, espera que está entrando alguien más. Juan Pablo está entrando, pide entrar Juan Pablo. Ahí está. Bien. Vamos a empezar. Hablemos primero para las preguntas. Después vamos al detalle. Ya un poquito el viernes por arriba estuvimos conversando, pero muy por arriba. Pero sé que hay algunos que ya empezaron a hacer consultas, es largo, somos conscientes que es un trabajito práctico un poquito extenso por el tema de los testing, de las cosas que hay que tener en cuenta.
A ver, ¿dónde están las dudas puntuales? A ver, ¿quién quiere abrir micrófono? Hay muchos modelos de testing. Están enviando de los que se están viendo diferentes modelos. Dani, no sé si te llegó a vos también algunas consultas, creo que también te entraron consultas, ¿no, Dani? Sí, en ese sentido quiero decirles algo. Sí, me escribió alguien y me mandó un modelo y demás, pero no sé si está acá presente o no. Te pido disculpas que no te pude contestar, pero estoy saliendo de una gripe que me tuvo una semana tirado en cama. Todavía me queda una tos re molesta, mucho no puedo hablar porque hablo 10 segundos y empiezo a toser como si se me saliera el alma del cuerpo. Así que a quien me mandó ese mensaje, la verdad no le pude responder, pero sabiendo que en la clase consulta de hoy le íbamos a proporcionar algún tipo de modelo de planilla y ese tipo de cosas, no me pareció grave. Pero yo Bien. recibí una sola. Fui A ver, yo, sí, fui yo, Daniel. Fui yo, Daniel. Ah, fuiste vos, Igualmente, no, Matías. sí, no te hagas problema. Creo que más o menos pude irlo resolviendo. Mi duda, ya si empezamos y tiramos la bocha al campo, es puntualmente lo siguiente. ¿Serían únicamente los requerimientos funcionales y los casos de prueba? Sí, requerimientos funcionales, completamente de acuerdo. Y casos de prueba, es eso. Sí, Es largo simplemente porque, bueno, son varios, pero sí, efectivamente. no me... bien, esa era mi duda más que nada porque tenía miedo de estarme olvidando entonces de algo, si no. No, eso es lo que estás expresando. Por ejemplo, en Perfecto. datos. Dale, sí, a ver, ¿qué dice? No, del trabajo práctico 4, Fabricio. No del trabajo práctico 1, del trabajo práctico 4. ¿Está claro, Fabricio? No mezclemos los requerimientos funcionales de los otros trabajos porque es nuevo. Son otros requerimientos. Eso es bueno para aclararlo. Pido disculpas, llegué tarde. ¿Sí? Sí, recién empezamos, Juan Pablo. Pero, a ver, Sergio, Sí. sin decirme qué tengo que hacer, ¿me podrías validar que el approach que yo tengo en mente es correcto? Yo debería hacer una lista de requerimientos funcionales en base al enunciado. ¿Sí? Ujú. Una tabla auxiliar. Yo puedo o no incorporarla al trabajo práctico, probablemente sea mejor que lo haga. ¿Sí? Y después tengo que armar 2 juegos de casos de testing, ¿sí? Un plan de testing y casos de testing para controlar fallas de datos, fallas de control, fallas de entrada y salida. Efectivamente. ¿Sí? Y después para la consigna 2, yo podría armarme unos mockups de las interfaces, Sí. como hicimos en el TP3. Puedo o no incluirlos, pero la idea es que yo tenga alguna idea consistente en la cabeza de cómo se implementan a nivel de interfaz esos casos de uso, y después crear otro plan de testing con casos de prueba para testear fallas de interfaz, que serían las del mockup, y fallas de almacenamiento, que son fallas no funcionales, pero no de un requerimiento funcional y que son más parecidas a las de la consigna 1. ¿Esto sería un approach viable? Sí, Dani, sí, estamos completamente de acuerdo, Sí, Perfecto. totalmente. Completamente de acuerdo. Sí, Juan Pablo. Sí, Juan Pablo, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Igual indirectamente entran requerimientos no funcionales, que si esté conectado con una base de datos específica, entra, es un requerimiento que está muy asociado. Completamente de acuerdo. Entonces, completamente de acuerdo. Ojo, por eso es válido lo que estás proponiendo, Juan Pablo. Claro. Es válido. Y algún anexo ponerlo dentro del esquema, viste, que no pase como ponerlo dentro del esquema, viste, algún anexo complementario, ponerlo. Sí, Sergio, ponerlo dentro del esquema. yo los meto siempre en el trabajo práctico. Lo que Perfecto. anexo son los códigos fuente de cómo generé los casos, todas las planillas que hago de requerimientos funcionales, no funcionales, candidatos cuando aplica, no en esta materia, pero en otra, cómo mapeo una matriz de trazabilidad y
aparte inserté un plan UML con todas los mockups, por las dudas que alguien lo quiera ver o modificar, etc. Simplemente para decir, estos son mis materiales fuente, así lo construí, que he escrito, digamos. Nada más. Fabricio, es sobre proveedores, los requerimientos, habla de la parte de proveedores, por eso son trabajo práctico independiente. Como está diciendo Juan Pablo, podés hacer una interfaz, podés hacer las interfaces y bueno, a partir de ahí hacer el plan de prueba, pero es trabajo práctico independiente. Trabajo práctico 3 es una cosa, trabajo práctico 4 es otra. No sé si estamos contestando, Fabricio. Sobre los requerimientos de trabajo práctico 4. No están relacionados. Ese es el error que están cometiendo muchos, que dan por asociado, que en otras cursadas sí eran integrales, acá no. Eso lo vuelvo a reiterar para evitar ese tipo de sorpresas. No son casos prácticos que están integrales, sino no están relacionados. Cada caso práctico es algo diferente. Por eso hay que empezar de cero. Eso es bueno para los que me están escuchando, que aclarar este tipo de dudas, que son casos prácticos distintos. ¿Está claro, Fabricio? Y para los que están escuchando, que no están participando, tranquilamente. Ahora estamos de acuerdo. Bien, entonces está bueno lo que está proponiendo Juan Pablo y es válido. Por eso estaba insistiendo, una semana antes que le vengo insistiendo, no se duerman para el último momento. No se duerman, no dejen para el trabajo práctico para el último momento, porque si no van a estar a las corridas. Y más que se le junta con el segundo parcial, por eso adelanté la clase de consulta del segundo parcial, para que no se le junte con la entrega. Entonces, para que tengan tiempo. Por eso mandé unos 2 o 3 mails antes de esta reunión para que, y lo que quedamos el viernes es que sean un poquito de dudas puntuales, y por el tiempo que tenemos, porque 8 menos 10 nos cortan el aula. Entonces, pero es una buena propuesta, un buen diseño, Juan Pablo. En función a esto que, perdón, no sé a quién corté, pero en No, función a esto que plantea Juan Pablo, o sea, ¿serían necesarios los mockups de las interfaces o pueden es obligatorio. hacerse? Ah, ok. O sea, porque yo No es en realidad, obligatorio, pero si te ayuda, perfecto, Matías, lo podés hacer tranquilamente. porque yo en No es realidad obligatorio. puse los 2 puntos, hice todos los casos de prueba uno bajo el otro. En realidad, como lo hubiese hecho en un escenario concreto para mí, ¿no? En No, el cual perfecto. yo me siento frente a la aplicación y voy pasando todos los casos de prueba. Sí. Por eso preguntaba si era necesario o No, si pero si si ya te más o menos. resulta, es una Ok, herramienta más que tenés a disposición, Matías. perfecto. Somos Perfecto. profesionales, está claro, no queremos decir, bueno, mandé un modelo para que lo tengan como Perfecto. sugerencia, pero no obligatorio es ese modelo que mandé. Bien, Vieron bien, que mandé, conjunté un modelo de testing, pero bien. no es obligatorio. Ok, Entonces, perfecto. pero toda herramienta que quieras incorporar, todo elemento que quieras incorporar, que te pueda ayudar, hay libertad. Bien, bien. Gracias. No, por favor. Sí, lo estás trabajando modular, por lo que estás planteando, ¿no, Dani? Fíjate lo que está planteando Sí. Fabricio. Estás trabajando Sí, por sí. modular. Sí, estamos de acuerdo. Y puede hacer la prueba por modular, y después una integración modular. Sí, tenés todo servidito. Sí, estamos de acuerdo, Fabricio. Mientras cada uno de los cuadros que hiciste contemple todos los tipos de pruebas posibles, no hay problema. Sí, completamente de acuerdo con lo que estás planteando, Fabricio. Profesores, Gustavo. Sí, dale. sí, bueno, por lo que entiendo, en mi cabeza no fue tan en profundidad o tan compleja como la planteó Juan Pablo, pero lo que pensaba hacer es como la otra vez. Explicaron para el trabajo práctico anterior, lo primero hacer la tabla de requerimientos funcionales, que es lo que pide, como para poder tener referencia de eso, y después todos los test case que piden. Por lo que entiendo,
deberían ser ejemplos, no todos lo que se nos ocurra, mientras más mejor supongo, pero Sí. que sean ejemplos de cada una de las fallas. A mí lo que sí me está costando entender o encontrar, debe ser por falta de experiencia, ejemplos puntuales de cada una de las fallas. Yo recién vi su respuesta, Sergio, así que gracias. Pero quería saber si existía alguna posibilidad de ver algún ejemplo en particular sobre, por ejemplo, un test case de algo que se tenga que grabar o guardar en algún medio, o algún registro que se tenga que guardar, por ejemplo. Normal, cuando yo hice pruebas o casos de prueba, normalmente uno tenía la interfaz y lo podía ver sobre eso, y la mayoría eran puramente visuales, que son todo lo que serían, por lo que entiendo, la falla de datos, que es más fácil de verlo. Los de interfaces también, por ejemplo, que un componente esté movido o esté desplazado, Sí. o que no se vea centrado, y eso es parte del requerimiento. Bueno, en realidad tampoco es parte del requerimiento, es parte del diseño, que eso no se refleja tampoco en los requerimientos. Así que mi pregunta es más cómo plantear un fallo de entrada o de salida, o de almacenamiento en Bien. punto. Sí, Ejemplos puede- como para ver si estoy yendo para el camino correcto o si me estoy desviando de lo que tengo que hacer. ¿Puedo compartir algo? A ver, espera, Sergio. A ver, Dale, Gustavo, adiós. yo te voy a responder en ese sentido. Una falla de interfaz, por ejemplo, más allá, como decís vos, de que esté centrado o no esté centrado, eso no es tan grave porque tiene que ver con el diseño que vos hayas hecho o algo por el estilo. Pero, por ejemplo, una falla de interfaz puede ser que el orden en el cual están puestas las cosas en la interfaz no es el correcto. ¿Sí? Eso lo vimos, yo se los corregí a varios en el trabajo práctico anterior con el tema de solicitar turnos para hacerse atender por un determinado médico. ¿Sí? No es lógico que yo elija el sanatorio, luego elija la especialidad, luego elija el médico y luego elija el día que me quiero atender, cuando yo sé, por ejemplo, cuáles son los días disponibles que yo tengo para hacerme atender en el sanatorio, por cuestiones laborales o algo por el estilo. Porque no puedo ir cualquier día y a cualquier hora que me aparezca. Entonces lo lógico es que primero yo diga, bueno, a ver, ¿qué día me puedo hacer atender? Los lunes. Entonces, lo primero que elijo es el día, que sea lunes. ¿Sí? Luego elijo el médico, la especialidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una cosa es el orden lógico que tienen que tener esa solicitud de turnos y ese tipo de cosas. Otra falla que tiene que ver con el práctico anterior también es no presentar, por ejemplo, un calendario donde figuren cuáles son los turnos que están libres y cuáles son los que están ocupados. Okay. Porque si no puede haber 10 personas que se pidan turno al mismo día y a la misma hora. ¿Y eso sería también, una falla de qué tipo? De interfaz. De interfaz. De interfaz, porque la interfaz no es clara. No podés elegir las cosas claramente porque no están bien definidas. Ok. ¿Sí? Sí. Una falla de entrada, un error de entrada, ¿sí? Puede ser que vos no tengas predefinido en un campo donde tenés que ingresar una fecha, por ejemplo. ¿Sí? Entonces que la persona pueda ingresar, no sé, 30 de febrero y el sistema le dé un error y se caiga, porque ingresó 30 de febrero. O peor aún, que se lo acepte. Bien. Que se lo acepte, eso sería peor todavía. Eso Perfecto. sería una falla de entrada de datos. De salida, que la información que vos ves en pantalla o algo por el estilo no sea la correcta. Ok. Claro, y Bien. una de O salida que también,
la emisión de un Ejemplo. determinado listado no sea el correcto. El listado no sale con el orden que tiene que no salir, salga por ordenado, ejemplo. por ejemplo. Que no salga ordenado o que falten datos. O que Bueno, haga malos y- resultados. Un orden de compra que haga malos resultados, que no te contemple algo, viste, que esté. Sí, que no te ponga algún dato. Sí, entiendo. Lo que me cuesta, bueno, no me cuesta, estoy tomando como ejemplo puntualmente el formulario, el pequeño formulario que nos compartió Sergio la última vez, Ujú. porque yo entiendo, ahora me queda más claro a dónde va o qué son esos tipos, al menos esos tipos que me explicaste, Daniel, pero lo que sí es cómo llevar eso al papel digital. Pero porque lo que estoy viendo es que hay muchas precondiciones que habría que aclarar porque no están en ningún lado. Sí, completamente. Y esas precondiciones, por ejemplo, en el caso del error de orden, ¿qué debería yo o qué debería, o cómo lo debería expresar dentro del formulario como para que se entienda que es un error? O ni siquiera tengo o puedo asumir que eso ya viene como una precondición en algún otro lado que se requirió, en algún No. otro documento que no estamos manejando en este momento. No sé, en el plan de pruebas, por ejemplo, en un desglose de requerimientos que no estamos contemplando en este trabajo práctico. Por ejemplo, bueno, el hecho de que tienen que estar ordenados, para darle algún ejemplo. El requerimiento va a decir listar los proveedores no sé, listar todos los proveedores. Y en algún lado va a tener una definición que diga los proveedores tienen que estar ordenados por, no sé, código o por nombre de proveedor, no sé. Eso no está en ningún lado, porque en sí el requerimiento funcional es solamente listar los proveedores. Entonces es eso dentro del formulario, cómo hacer para aclararlo, o si es necesario, si no es necesario. Bien, Abundo, no abundo, qué sé yo. podés poner Sí, Juan Pablo. una columna más que te diga precondiciones, tranquilamente. ¿Eh? Y ahí le Ok, podés aclarar las precondiciones que necesitas, lo que estás expresando. ok. Necesito visualizar el proveedor por número de proveedor. O por Da. DNI, qué sé yo, no sé, por lo que sea. Por lo que No, se te no, bueno, ocurra. pero o sea, entiendo la lógica. Pero lo podés Bien. poner tranquilamente una precondición que tiene que cumplir. Ah, también sí. Me olvidé de pensar lo que ya tengo el campo de resultado esperado como para poder usarlo como O en descripción mismo, aclararlo ahí ahí. podés Si lo poner. aclaro ahí, ya está. Ya Sí. defino lo que quiero y no necesito andar. Bien, bien. ¿Y qué más me quedaba? Y bueno, y lo de almacenamiento es como que no tengo claro, nunca o sea, ¿qué me puede dar retornar un error de que falta de espacio en disco? O no sé. No, tal puede ser ¿Qué? espacio en disco o que tengas cuando vas a la conexión de la base de datos que te da error de conexión, Ok, que suele pasar muchas veces. sí, Entonces, bueno, ¿cuántas veces que suele pasar que quiere grabar y te dice error de conexión? bueno, bien, bien. O también, Gustavo, el tema, una falla de almacenamiento, más allá de errores de disco y ese tipo de cosas, también tiene que ver con la validez y fiabilidad de los datos que se guardan, ¿sí? Si vos de alguna manera, depende de lo que estás guardando, los datos se tienen que guardar encriptados de alguna manera, tenés que verificar que el método de encriptación que estás utilizando funciona correctamente. Mm, ¿Sí? Y que te lo devuelve, que después, cuando vos verificás los datos que se guardaron, se hayan guardado como se esperaba que se guarden y no de otra manera. mm, bien. Pero perdón, eso desde el punto de vista no de un usuario final, sino cómo veo, tengo que ver la base de datos, cómo se guardaron o no entiendo ahí. Es Y un sí, caso de testing del por sistema. supuesto, claro, Es un caso de testing del no desde sistema. no desde el usuario final. El usuario final eso no lo ve. Hay determinadas
pruebas que nosotros hacemos sobre el software que al usuario final no le interesan en absoluto. Pero sí las tenemos que hacer para garantizar que lo que estamos haciendo funciona correctamente. Sí, pruebas de fiabilidad. De consistencia, hay muchas pruebas que, sí. Pruebas de fiabilidad, Consistencia de los datos, consistencia, fiabilidad. sí, seguridad, que acá no lo estamos contemplando, pero están relacionadas indirectamente. Claro, yo estoy acostumbrado a hacer pruebas, pero con test automáticos. Acá estamos viendo desde el punto de vista de alguien que lo haría visual, o Manual. sea, manualmente, o lo Sí, sí, haría, sí. o lo haría con test automáticos, porque eso si no tendría que escribir código, no sé. No, código no, código no. Hay Entonces- alguna código pregunta, no. permiso. Entonces, en este caso, podría poner, va a la base de datos con la herramienta que mire y se fija que el dato esté bien grabado. Así sería algo más visual, Verificar. algo más. Ujú. Sí, sí. Sí, Pero el tranquilamente. test case Exacto. podría ser, se revisan los logs para validar que efectivamente no haya errores de conexión. ¿Podría Sí. ser otra opción? Sí, tranquilamente. Sí. O se Sí. mira una plataforma de monitoreo o de observabilidad para revisar que las conexiones, que no haya habido errores de sistema, por ejemplo. ¿También es válido? Sí, También es válido. sí, válido, completamente de acuerdo. No sé, por ejemplo, nosotros tenemos Dynatrace y a partir de ese Dynatrace tenemos activados monitoreos y alarmados. Y cuando uno Ujú. quiere ir a revisar cuestiones de conexión o de errores de ese estilo, un test case podría ser si ingresa a Dynatrace o, bueno, sin dar marcas, a Ujú. revisar el Sí. estado de las conexiones. Sí. Bien. Sí, está lindo para incorporar un software, la próxima cursada. Está bueno para que hacen un caso real de testing, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Le gusta Dene García? Un software, que hagan un software, un caso, un test case con algún software y que lo entreguen para próximos trabajos prácticos. Sí, ojo, nosotros también incorporamos lo que es integración continua y test automático. Y como que queda un poco abstraído tanto el usuario, bueno, sobre todo el usuario, pero el desarrollador también, de lo que pasa detrás de escena, ¿no? Uno va directamente a la plataforma de integración continua y ve si falló o no falló el test, y a partir de ahí uno puede ver los logs. Ujú. No está explícitamente en un test case, vamos a decirlo así. Sí, Exacto. completamente de acuerdo. Bien, ¿qué otra pregunta? Que se va clarificando ahora. Y bueno, los aportes que están haciendo. Bien, Juan Pablo, dale, Juan Pablo. Tengo Sí, una. dale. Yo los test cases de interfaz, hice las interfaces, las tomé como un requerimiento no funcional a cada wireframe. Y lo que digo es validar que el layout sea como el que está en el wireframe. Y eso es lo que determina si el test pasa o no pasa a nivel de errores de interfaz. ¿Ese approach es válido? Sí. Sí. Sí, sí, Juan Pablo. Perfecto. Estoy con todo bien. Los Bien. errores perdón, en los primeros tres me confundo un poco. Los primeros tres que dice, miren el TP, falla de datos, falla de control, falla de datos y falla de almacenamiento, falla de datos, no sé, que se esté guardando el dato que yo quiero guardar. Sí. Falla de almacenamiento, vimos que es un error de no. almacenamiento. Sí. A ver. A ver, Pablo. A veces un determinado error puede caer dentro de más de una categoría al mismo tiempo. ¿Sí? Está bien. Ujú. Falla de datos y falla de almacenamiento no son la misma cosa. No. Falla de datos que el sistema te permite ingresar datos que no son correctos. Como, por ejemplo, te di el ejemplo de la fecha. ¿Sí? O que Lo donde el noté sistema mal. está esperando que el usuario ingrese un número, el usuario agarra, el sistema le permite que ingrese letras. ¿Sí? Esas son fallas de ingreso de datos. ¿Sí? Y de salida de datos, lo mismo, que te muestre en pantalla o ya sea impreso, datos que no se corresponden con lo que vos estás esperando. Esas son fallas de datos. Claro, porque acá
Sí, acá es, como que dice fallas de, perdón, voy a leer acá el TP. Dale. Fallas de datos y otro se llama fallas de entrada-salida. claro, gracias. Ahí Bueno. puede ser donde vos decís, Daniel, que conviven dos tipos de Claro. errores, porque básicamente una falla de entrada, en definitiva, puede llegar a ser para un campo email que no haya ingresado el arroba, para así detectarlo, Exacto. y también es un error de dato al mismo tiempo, porque es un dato de ingresos. Exactamente. Ok. O sea que lo podríamos Tal poner cual. en ambos lados, lo podríamos... bueno, bien. Sí, sí, sí. Tal Y cual. también Es sería de así. interfaz, para aquellos casos donde uno valida el ingreso de patrones de De expresiones regulares. interfaz. De interfaz Podría- sería, por Mauricio, mail. si Podría vos ser... tenés predefinido el campo, lo tenés predefinido de alguna manera. Por ejemplo, donde hay que ingresar la fecha, el usuario Claro, ve por que eso ya lo están pregunto, puestas las porque barritas y sabe que va el día con 2 dígitos, el mes con 2 dígitos y el año con 4. sí, lo pregunto porque ¿Sí? justamente pasa también lo mismo con eso, y el DNI también, que muchas veces uno permite Sí. solamente números y por ahí un caso de falla de datos podría ser ingresar un valor en carácter. Bueno, si yo pongo la precondición, lo puedo validar como una falla de interfaz también. O ingresar el DNI con punto o sin punto. Claro. ¿Es una falla de interfase que no muestre el mensaje de error? Por ejemplo, Sí. normalmente tenés el asterisco rojo abajo que te dice, no, la pifiaste. Pero si no me ejecuta el mensaje ese diciéndome no y me permite seguir moviéndote en el próximo campo, eso vendría a ser una falla de interfaz asociada a una entrada a una falla de datos. Exactamente. Sí, completamente. Tal cual. Bien. Bien, Gustavo. Vamos entrando en clima. Bien, Gustavo. Hoy vengo mucho más afilado que en la última Sí, práctica. el Por lo viernes menos el viernes sé estaba qué pinchado. preguntar. No, el viernes Sí. estaba pinchado, el viernes estaba medio caído. Sí, se te notaba Es que caído. todavía no terminé de leer la documentación y las últimas partes de la explicación es como que quedé offside. Pero Sí. bueno, yo también rindo el 14 de julio, así que para eso quería focalizarme primero en el práctico y después... No, perfecto. No, perfecto. Sí, el viernes estaba caído. Sí, sí. Sí, se te notaba caído. Estabas en el todo. Hoy está Y tenemos, un para arriba, hoy tenemos, está bien. Hoy estamos bien. ¿tenemos que Y hacer estamos un en par de turno. casos de pruebas de cada requerimiento o hay que testar absolutamente todos, digamos? Porque ese sería muchísimos. ¿Cómo sería No, eso? todos no, sería No. interminable. No, Sí, sería por eso. interminable. ¿Cómo hacer? No, Un par de ejemplos. Hacemos Un par de un par de ejemplos de cada uno. ejemplos Un par de de cada ejemplos. requerimiento. Ah, un par de ejemplos de Sí. cada tipo de falla Sí. o de cada Sí. requerimiento. Bien. De cada requerimiento. De cada requerimiento. Sí, ahí ya tenemos sí, como 60, 70 pruebas. Sí. Hay que ver. Bueno, hay que ver cómo lo ¿Cuántos plantea. requerimientos son? No me acuerdo. Y deben ser por lo menos 30, hasta ahora siempre yo pongo 35, 40 requerimientos. Sí. Si te sacaron unos 20. regís puntualmente en lo que piden son 25, pero hay un par Ok. más que depende si los agregas o no. De cualquier forma, con 25 tenés para hacer dulce. Sí, de mínima son 25. Proveedores, órdenes de compra, insumos, logística. 20 requerimientos. José, mandalo lo que hiciste. Por mail. Mandalo por mail, por Canvas. La estructura del trabajo práctico necesita seguir a rajatabla lo que se pide, por ejemplo, las 5 ítems No, de la... Porque me no. parece que es más fácil presentarlo No, por como eso. requerimiento. No. Ujú. Ok. ¿Entendiste, José? Please. A ver si checo el Perdón, mensaje. Gustavo, no entendí lo que quisiste decir. Vos decís que hagamos
Que en vez Está. de dividir el trabajo práctico por cada uno de los tipos de fallas, vayas presentando distintos casos de prueba. También es una opción. Y para mí, yo lo había planteado a seguir como lo pide en el práctico, pero va a haber muchos requerimientos que sean muy similares, depende de lo que uno plantee, ¿no? Por lo tanto, es muy probable que te queden todos los de falla de todos los requerimientos, los de falla de entrada, que manejen la misma información o los mismos datos en un lado. Yo lo pensé más como tal vez hacer por requerimiento, si hay que presentar puntualmente casos de falla por requerimiento, poner el ítem sería el requerimiento tal y después vos planteás las fallas adentro de ese. Digamos que subdividís ese requerimiento con el tipo de falla que vayas a presentar y después pasás al segundo requerimiento y así. Pero bueno, si no hay problema en cómo presentarlo, mientras cumpla con lo pedido, calculo que se puede hacer. Hay compañero que lo va a hacer por módulos, ahí como lo presenta, alguien planteó por módulos que le va a hacer. Entonces, hay diferentes formas de presentarlo. José, ¿entendiste lo que la respuesta que dimos, que se te dio? Que no está contestando, si está conectado. Por ahora no contestó. Vamos a ver qué pasa, si contesta después. Bien, ¿qué otra preguntita? Con todo esto. La falla de control sería lo que uno entiende por control. O sea, si uno hace algo en la interfaz, por ejemplo, que después termina llamando a otra parte del flujo que no correspondería o algo así. Sí. ¿Eso sería? Sí. Sí, exacto. Efectivamente. Gracias. Ahí contestó. Bien. Mandalo si querés, para tener una guía. Sí. Para decir, bueno, estamos bien, estamos mal, está la posibilidad de esa. Ah, ¿se puede hacer eso? Sí, más vale. Ah, buenísimo. ¿Alguna consulta que quieran hacer ante la entrega? Perfecto. Bien, ¿qué otra pregunta? Tengan en cuenta que no les vamos a corregir el trabajo práctico, les vamos a decir, No, va es bien para o va mal. estudiarlo nada más, efectivamente. Más que eso no, ¿eh? No, por eso, no podemos corregir No todavía. es detallarle los casos puntuales, este está bien, este está mal, acá hace tal No, cosa, pero acá hace tal otra. decir una... La idea no es esa. A ver qué dice. Ah, perfecto. Bien. Queda preguntita. Por eso vino a clase del La viernes. consigna 1 y la consigna 2. La única diferencia es que se agregan fallas de interfaz y de almacenamiento, ¿no? No. Sí. Efectivamente. ¿Está trabajando Mauricio con testing? Sí, digamos. Por eso, listo. Sí, se nota. Sí, se nota se nota que tenemos con experiencia. Se nota. Es parte del ciclo de desarrollo, digamos, el testing, estamos obligados por un poco lo que me comentaba, por el proceso de integración continua, sí o sí, tenemos que desarrollar de mínima test unitarios para que pase el pipeline y podamos desplegar en cada ambiente, y ya ahí nos obliga a tener casos de uso definidos. ¿Y para qué empresa está de uso y casos de prueba, perdón, los dos casos. ¿Y para qué empresa? Santander Tecnología. ¿En Santander? ¿Banco Río? ¿Santander? Sí, ex Banco Río. Hace 2 Santander. años abrió una unidad específica de tecnología. Se llama Santander Tecnología, es otra empresa dentro del grupo de Santander. No, perfecto. Bien. ¿Está en el edificio que está en Cava? ¿En el edificio grandote que está en la autopista? Calle Colón. Ah, y hay uno que está sobre la autopista, sobre Claro, la que baja ese. a 9 de julio. Sí, es ese grandote Sí, inmenso. sí, sí. Pasa por costado la autopista, ese mismo.
Sí, Ya no estamos yendo, está desde la pandemia que estamos sí, están perfecto, trabajando a distancia. 99% remoto, vamos a decir. No, mejor. Mejor. Sí. De hecho, las últimas incorporaciones han sido de cualquier parte del país. Y sí, y del mundo, en cualquier No, momento. del mundo no por una cuestión digamos, De la de diferencia horaria. legislación laboral. No se Sí, sí, puede. sí. Ah, está bien. Así, Más de uno perfecto. intentó irse a trabajar afuera y no lo dejaron. No lo dejaron nada, bueno, por eso. Ujú. Aquí dice. Dani, ¿contesta vos? Ah, Sí, no hay problema, estaba muteado porque tosía. ah, Martín, las fallas de interfaz tienen que ver con lo siguiente. Como fuimos hablando a lo largo de la clase. Por un lado, la lógica de la ubicación de cada una de las cosas dentro de la interfaz. ¿Sí? Eso tiene que tener una cierta lógica, siempre, por un lado. Por el otro, por ejemplo, que no se desplieguen los mensajes de error correspondientes cuando el usuario comete un error. Ingresa una fecha inválida, ¿sí? Entonces, te tiene que aparecer en la interfaz un mensaje que diga que la fecha que ingresó no es válida, bueno, que la tiene que ingresar con tal formato, etcétera, 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 no que lo deje seguir adelante sin que aparezcan mensajes de ese tipo. Esos son errores de interfaz. Que cuando se consulta, por ejemplo, porque una cosa es que ingresamos los datos y otra cosa es que luego los consultamos. Que cuando sí, consultamos los datos, lo que la interfaz muestra no sea lo que corresponde según lo que nosotros ingresamos. sí. ¿Sí? Esos son todas fallas de interfaz. Mejor. La lógica, los mensajes de error o cualquier otro mensaje que tenga que aparecer, etcétera, etcétera. Sí. Ahí lo estoy diciendo, sí, está claro. Ujú. Lo de error también sería un Sí, mensaje, podría. perdón. Sí, ¿Cómo, Dani. Pablo? No, digo que cuando vos entras algo y te tiene que dar un error, también sería un error de entrada. Validar eso sería Y también. sí, Sí, exacto. sí, completamente de Exacto. acuerdo. O Sí, sea, bueno. si vos ingresás el dato mal y el sistema lo acepta, es un error de entrada. ¿Sí? Solo de entrada. Ahora, si ingresás el dato mal, el sistema no lo acepta, pero no te aparece un mensaje que diga que el dato ingresado no es correcto, ese es un error de interfaz. ¿Sí? No es de entrada porque el sistema detectó que el dato no es correcto, pero no te muestra ninguna información en pantalla para decirte que no es correcto o algo por el estilo. Ese sería un error de interfaz. Ah, ok. Bien, ¿qué otra pregunta? ¿Estás dando clase ahí, Pablo, dónde estás? Porque tenés el pizarrón atrás. Ah, eso ya es Sí. un blackout. Ah, un blackout. Ah, Sí. ¿está claro, Martín, lo que estamos hablando? Sí, sí, ahí puso que sí. Sí, perfecto. Bien, excelente. Quedan 5 minutos, ¿no, Sergio? Sí, quedan ¿Me 5, parece? no, 4 nos quedan. Esta clase después hay que bajarla porque se borra, ¿no? Sí, yo mañana igual la mañana, cuando esté la bajo y la levanto un canal para que les quede. ¿Está claro? Pues si no se borra después. Como hicimos con las otras. La bajo y la subo un canal. La subo un canal para que no haya. No, es una herramienta adicional que podés tener en cuenta, Martín, pero no es obligatorio. Lo querés hacer, lo podés hacer. Sí, también es un control. También es un control que podés hacer tranquilamente.
Lo que está respondiendo Sebastián, ¿o no? ¿Dani? Sí, es una restricción, tranquilamente. Por eso él puede jugar con las Estoy leyendo lo precondiciones. que puso Sebastián. Tiene una Sí, dirección y sí, todo. exacto, Sebastián. Exacto, es Sí, un por error de eso. control también. Por ahí tenés. Sí, completamente de acuerdo, Martín, ¿eh? Sí, No, Martín, sí, cuando pero... se espera, cuando se obtiene el resultado esperado, no es una falla. La falla Ah, sería no, que cuando obtengamos no se algo obtiene, sí, sí, bueno. que no es Cuando lo no se obtiene un esperado. resultado esperado. Cuando no se obtiene un Claro. resultado esperado. Sí, no, sí, cuando no se obtiene, no, un resultado esperado, sí, ahí sí, te comiste el no. Ahora sí. Sí, sí, yo también me comí, yo le digo secreto no, así que sí, menos mal que estás despierto, Dani García. Así que sí, es el no. Ahí estamos de acuerdo. Sí, te comiste el no. Y lo que pasa es que estás pensando en la cena. Eso es lo que pasa, Martín. Está pensando en la cena. Nos quedan 2 minutos, no van a cortar la clase. Bien, ¿qué otra pregunta, chicos? Bien, Sebastián, Gustavo, Oscar, perfecto. Oscar, creo que no preguntaste nada, te quedó todo No, Carlos no preguntó claro. nada. Pablo Pagani, Oscar, Matías Pablo, sí. Lucas, Pablo Pagaño, parece que Oscar, no. nada. A ver, A ver qué están diciendo, si alguien me está diciendo algo. Mauricio preguntó, Gustavo estaba. Por ahora no tenés dudas, bien, Martín. Perfecto. Pablo Pagani, Oscar Frías. A ver si están escuchando. Ah, Sí, Martín, perfecto. podés preguntar cuando Bien. quieras. Oscar Frías, ¿vos tenés algo que ver con Fernando Frías? Pregunto. Oscar Frías, con Fernando Frías de la universidad, ¿tenés algo que ver? Antes que nos corten la clase. Ah, menos mal. Perfecto. Si no teníamos un espía dentro de la universidad. No, perfecto. ahí en la ficha Mauricio, que mandaste, Sergio, dice tipo de falla, eso lo ponemos únicamente si falló. O sea, Sí, sí, si el caso de prueba verificó una falla, va, y si dio bien, sí, chau. Sí, sí, sí. puede dar Por bien eso, también. Podemos poner sí. casos de prueba que dan bien. Ujú. sí, Sí, por completamente. supuesto. Sí, Justamente le iba a completamente de acuerdo. responder a Fabricio que si está aprobado no pasa nada. Si fue rechazado, sí tenés que aclarar qué fue lo que pasó, cuál fue la falla que hubo. Buenísimo, gracias. ¿Podría hacer una consulta? Sí, dale, Martín. Dale. Es con respecto Antes que nos a corten. hacerles consultas a ustedes por cuál medio, por Canvas o por algún mail en No, específico. por Canvas, por favor, Por Martín. Canvas. Por Canvas. Ah, listo, listo. Siempre Ese era. hacelo Por por Canvas. Canvas, sí. Por Canvas, sí. Perfecto. Exacto. Buenísimo, Por Canvas. gracias. Bien. Último aviso, pues ya nos cortan, si no, nos van a cortar la clase. Mañana cuando esté levantada la clase, se la bajo al canal y se la comparto. ¿Está claro? Gracias. Excelente, Para muchas que quede. gracias. Y estamos a disposición para... Falta igual una semana. Así que esta semana por lo menos dieron un poquito más de tiempo. Creo que entregan el lunes, el lunes, ¿no? Entregan, creo que es Lunes. el lunes. Por eso dieron, la otra vez lo pusieron un jueves, un viernes. Ahora por lo menos dieron unos días más. Pero es los programas de la universidad, no depende de nosotros, de los profes. Bien, así que agradecemos la presencia de ustedes, lo que están escuchando, por favor vean el video, igual lo voy a decir cuando lo levante, se lo mande por email, vean el video y estamos a disposición para cualquier consulta durante estos días. Cualquier duda que tengan, estamos a disposición para consultar, para aclarar todas esas dudas. Y fue productiva, me parece que fue muy productiva y vino bien abrir las neuronas el viernes, por lo menos dejar el estado de alerta del viernes. Así que vino bien lo que hicimos el viernes. Agradecemos los ejemplos que aportaron y nos estamos viendo y estamos en contacto durante estos días.
Así que Abrazo, muchísimas gente. gracias por Gracias. todo. Gracias. Gracias, Chao, Juan Pablo. gracias. Chau, chau, a que anden todos. bien. Chao, chao. Buena semana para Chao. todos. Ahora nos cortan. Para que salgan. Ahí estamos, listo. Ahí estamos. Perfecto. Después hablamos. A descansar. Dale. A descansar, que estamos grandes. Chau, chau.